Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en estos diálogos online. Ya sabéis que son estas charlas que mantenemos desde la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña. Estas charlas que mantenemos con escritores normalmente vinculados a nuestra asociación o a Cataluña, pero de vez en cuando hay algún tema que nos llama la atención y aunque no esté directamente asociado con nosotros, por así decirlo, el tema, pues los entrevistamos igualmente porque son autores que nos gustan, nos caen bien y los invitamos a estar aquí con nosotros, que es el caso hoy de Aroa Moreno, quien aprovechamos para saludar. ¿Qué tal, Aroa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aroa, bueno, antes de entrar con Aroa, ya sabéis que la ACEC es una asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen, y que este acto, aunque está organizado por la ACEC, está patrocinado por Cedro. Dicho esto, supongo que la mayoría ya conocéis a Aroa, pero por si hubiera algún despistado, Aroa Moreno, que es una periodista, poeta y biógrafa y escritora, digo lo de biógrafa porque hizo la biografía de Almudena Grandes recientemente en un libro titulado Almudena, la editorial Lumen en el 24, y luego tiene dos novelas, La hija de la comunista, que fue premio Ojo Crítico a la mejor novela del 17, y La Bajamar, que fue premio Gran Continent en el 22, y ahora viene a presentarnos un libro que os debo disculparlo porque me lo he olvidado, no lo tengo conmigo, pero que es Mañana matarán a Daniel. Aquí tenéis un ejemplar publicado en Random House, recién salido del horno, salió el 10 de septiembre a la calle. Y el libro nos viene un poco al eco del momento, porque estamos a punto, el 27 de septiembre, de aquí un par de semanas se conmemorará, bueno, aquí una semana se conmemorarán los 50 años del aniversario de la ejecución de los últimos condenados a muerte, los últimos ejecutados por la dictadura franquista. No estamos hablando, es muy habitual que la gente se confunda y piense en Puig-Antich enseguida, pero Puig-Antich fue el último ejecutado por Garrote Vil, si no me equivoco, en el 74, pero aquí nos estamos refiriendo a 5 ejecutados del 27 de septiembre del 75, 3 de un grupo que hablaremos, un grupo antifranquista llamado FRAP, y 2 de ellos, pertenecientes a la banda militar, a la banda terrorista ETA. Y entonces la autora se ocupa de los 3 del FRAP, que son José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, que fueron acusados de matar a un policía en Guardia Civil y fueron en un juicio sumarísimo totalmente desprovisto de cualquier tipo de derecho para los acusados, fueron condenados a muerte y ejecutados esa madrugada del 27 de septiembre en un lugar que está cerca de la casa donde vive la narradora. Es un libro que la autora se encarga de repetir que es un libro que es ficción, basado en hechos reales, por así decirlo, pero sobre la base de la ficción. Yo, pese a todo, ahora le preguntaremos a la autora, pero no se sabe hasta qué punto la narradora coincide con la autora. Ahora le preguntaremos bien en esta cosa de que, por ejemplo, ella vive al lado de donde se ejecutaron a los muertos y la investigación que realizó posteriormente. Ahora le preguntaremos a ella cuál es la diferencia. Solo recordaros que en el 2024 y ahora en el 25 el Estado ha declarado ilegales los juicios y, por tanto, nulas las condenas a los 3 ejecutados de los que hemos hablado. Hace unas semanas, de hecho, el gobierno concretamente recordó que declaraba ilegítima y nula la condena a José Humberto Baena Alonso, pero en general se declaran nulos los juicios. Y también recordados deciros que paralelamente actualmente se está publicando un libro titulado El verano de los inocentes y subtítulo La trágica insurrección del FRAP contra Franco, del periodista Roger Mateos, en el que precisamente se habla también de este crimen. Ese libro no tiene esta clave de ficción, ese libro es una crónica periodística, digamos, es como una investigación en un sentido más puro, más típico de la palabra, pero que es un libro que coincide con el de Aroa y, por tanto, se puede decir que estamos en un momento en el que se están revisitando estas ejecuciones, estos fusilamientos, y que se está poniendo justicia sobre aquellos hechos y se está haciendo desde varias perspectivas, tanto del gobierno como de estos autores, Aroa entre ellos. Dicho esto, vamos a hablar con la autora, qué es lo que queréis. Bueno, solo, a ver, antes de nada preguntaros, a ver, la narración empieza con la narradora diciendo que estamos en tiempo de pospandemia, que se va a dar un paseillo con su hijo por los alrededores de la ciudad donde vive, bueno, la pedanía, es una pedanía de Madrid, ¿no? Si no me equivoco, en Hoyo de Manzanares. Hoyo de Manzanares es un municipio de los primeros ya de la Sierra de Guadarrama, de Madrid. Vale.
pues de un pueblo de ahí de los alrededores de Madrid, digamos, y entonces ella se va a dar un paseo por ahí y paseando pasa cerca de un campo de tiro que hay en la zona y entonces recuerda, bueno, escarbando ya luego con el libro poco a poco descubre que en ese campo de tiro fue donde precisamente se ejecutaron a estas tres personas, que permitirme que repita sus nombres: José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo Soya. ¿Empieza así realmente la historia? O sea, ¿hasta qué punto esta historia realmente empieza así? ¿Es ficción? ¿Qué tenemos aquí? No, mira, yo creo que me habría costado mucho inventarme una ficción así, ¿no? Tal y Bueno, como pasó. es tal como pasó. O sea, tú vives realmente Sí, por ahí como y... pasó. Sí, claro, o sea, lo que voy contando ahí que me pareció pertinente meter como en la novela para contar de alguna forma cómo la historia, sucediendo incluso al lado de tu casa, incluso estando interesada en esos temas, habiendo escrito sobre ellos, la historia, ¿no?, de España reciente, muy reciente, sigue escondida. O sea, eso pasó hace 50 años, yo he cumplido ahora 44. Me parece que fue ayer, ¿no?, cuando morían esos hombres al lado de mi casa y yo no sabía nada. Y sí fue tal que así, ¿no? O sea, tú sabes que luego, aunque uno, cada vez que uno recrea algo que sucedió, empieza a inventar, ¿no? Empieza a engordar, a tapar, a ficcionar, ¿no? El propio ejercicio de la memoria personal levanta otra ficción nueva, pero eso pasó así. Yo me salí, ¿no?, a pasear por el campo con mi hijo y lo que nos pasó es que oímos unos disparos. Y como todo eso es una zona de granito, hacía mucho eco, ¿no?, las detonaciones. Entonces nos volvimos a casa, yo asustada, y busqué en internet la zona, ¿no? Y vi que se llamaba El Ejido, que es una zona del campo, y vi ahí como dos rectángulos pálidos en medio del bosque, que eran los campos de tiro. Y es que ahí está la Academia de Ingenieros del Ejército de Hoyo de Manzanares. Y dije, bueno, pues ya está, eso era, ¿no? Estaban practicando. Y seguir buscando, o sea, no, esa misma tarde me llamaron del periódico con el que estaba colaborando en ese momento y me piden que escriba una carta abierta a un militante del FRAP. Yo en ese momento dije, entonces al FRAP, o sea, era como, no tengo muy claro en la cabeza ni quiénes eran, ni cuándo, ¿no?, ni cuántos eran, y me pongo a buscar y entonces coincide en el mismo día que me doy cuenta que 3 de los 5 últimos hombres, como contabas antes, que mató la dictadura en septiembre, ni 2 meses antes de la muerte de Franco, habían sido ejecutados en ese campo de tiro en el que yo había estado por la tarde y que eran miembros del FRAP. Entonces dije, joder, qué casualidad, ¿no? Cómo son las cosas a veces. Y luego la tercera cosa que ya dije, se me está poniendo la historia delante y me va a costar mucho esquivarla, es que cuando ya empecé a escribir aquella carta y empecé a buscar más información, encontré que el único testigo civil de los fusilamientos, que tenían que ser con luz y publicidad según el Código Militar, esto quiere decir que tenían que ser anunciados dónde iban a suceder y podía ir prensa, podía ir quien fuera, ¿no? Pues el único testigo civil, todo lo civil que puede ser un cura, había sido Alejandro Peña Medrano, el sacerdote del pueblo, un cura muy joven y que casualmente había sido mi tutor en el Instituto Público en primero de BUP. Y yo recordaba perfectamente a aquel hombre, ¿no? Entonces, un hombre que quedó impactado, ¿no?, de asistir a esas muertes, ¿no?, de gente pues más joven que él incluso. Entonces, bueno, todo eso fue como, ¿pero qué está pasando aquí, no? Y pensé, aunque yo cuente la historia de ellos, también quiero contar cómo me he encontrado esta historia. Que además en tu clase también tenías a la nieta de Tejero, que esto Sí, me queda la historia realmente como nos rodea y está en todas partes, digamos, ¿no? sí, sí, ahí está, ¿no? Pues claro. Pero ya aprovechando que tú misma dices que te encargaron esta carta sobre el FRAP en el periódico y que tú misma andabas un poco perdida con lo del FRAP, cuéntanos qué diablos era el FRAP. Bueno, el FRAP fue como una especie de escisión, ¿no?, del Partido Comunista, era el Partido Comunista marxista, leninista, que se convierte en FRAP pues ya en los últimos años de la dictadura, ¿no? Y a partir de 1975, de primeros de ese año, se recibe una orden del aparato que estaba en el exilio, en el que se les dice a los militantes que hay que endurecer, ¿no?, las respuestas, que no esquiven en las manifestaciones, que se enfrenten a los agentes y empiezan a organizar pues grupos de combate, ¿no?, en algunas ciudades. Entonces,
mucha gente pertenecía al FRAP, o sea, no sé cuántos eran, pero muchísima gente pertenecía al FRAP en esa época, ¿no? Y algunos, pues como es el caso de estos tres, pues estaban en grupos de combate y bueno, pues la historia se los llevó por delante. Me ha recordado, leyendo el libro y bueno, y sabiendo que tú habías escrito la biografía de Almudena Grandes, que me ha recordado que Almudena Grandes repetía constantemente, gracias en parte porque estaba escribiendo la historia de la posguerra, digamos, estas historias sobre la lucha de franquistas de la posguerra, que ella siempre decía que, bueno, que se repetía mucho esta frase de que Franco murió en la cama y que parecía que todos los españoles estaban como de brazos caídos aceptando la situación y que en realidad había habido mucha resistencia, pero que había sido como olvidada, digamos, toda la resistencia que había habido contra Franco. Y entonces apareces tú ahora con lo del FRAP. Y claro, un poco recordaba esto, decir, es verdad que pese a que nos intentaron vender, que nadie hizo nada, sí que hubo gente que estuvo haciendo muchas cosas, ¿no? Claro que se hizo y, o sea, esto es una de las cosas que a mí me ha roto un poco mi estructura mental, ¿no? Que al final uno nace en un contexto, yo soy del 81 y la transición la tengo aquí subida en su pedestal, ¿no? Y hablando con, pues, con exmilitantes del FRAP, ¿no? Y con gente que fueron antifranquistas, ¿no? Y que hicieron la resistencia en España, pues te lo dicen, ¿no? Franco murió en la cama y la dictadura murió en la calle. Y no fueron solo, ¿no? Unos señores que se sentaron un día en un palacio a firmar unos acuerdos, es que había también mucha revuelta, había gente jugándose la vida, ¿no? Jugándose muchas cosas, había gente en la clandestinidad, había gente pasando por las direcciones generales de seguridad, torturados. O sea, no estaban las cosas en paz, de pronto murió Franco y apareció una democracia. Yo creo que España le debe un reconocimiento a toda esa resistencia. Y me parece que muchas veces miramos hacia la resistencia frente a las dictaduras a otros países y los reconocemos muy bien en sus ideas, ¿no? Y en su trabajo de enfrentarse a los regímenes totalitarios. Y sin embargo, la resistencia española está muy abandonada, en parte por el proceso de transición que se hizo, ¿no? Y en parte porque creo que ha sido menospreciada muy conscientemente, ¿no? Como eran unos chavales. De hecho, aquella carta que, cuando yo escribí aquella carta al ex militante anónimo del FRAP, ¿no? El tono que me dieron era como, aquello no, dile que aquello no sirvió para nada. Y es como, yo, o sea, yo que no me he jugado nada, nunca le voy a decir a nadie que aquello no sirvió. Claro que sirvió, claro que sirvió. Oye, vamos también bueno, a los dos policías asesinados, que también tienen su historia detrás, por Ujú. supuesto. Y esto, ¿no? Cuéntanos un poco quiénes eran esos dos, bueno, desafortunados porque pasaban por ahí, por así decirlo, ¿no? Que uno Totalmente. era el joven de la Brigada Político-Social, Juan Antonio Fernández, y el otro era, mira, voy a reconocerte que no encuentro ahora el nombre. Mira, yo te los digo, porque o sea, era un policía armada que estaba en sus primeros servicios, tenía 21 años, se llamaba Lucio Rodríguez, era de un pueblo de Toledo, y llega a Madrid y le ponen a hacer guardia en la puerta de las oficinas de Iberia, ahí por María de Molina, por esa zona, ¿no? En la calle Alenza. Y el otro era un guardia civil de tráfico de 48 años, el teniente Antonio Pose, eh, que vivía en Batán, al lado de la carretera de Extremadura, ¿no? Ellos mueren en julio, Lucio, y en agosto Antonio. Y las dos muertes son reivindicadas por el FRAP, ¿no? Eh, Murieron porque estaban ahí, efectivamente, ¿no? Porque uno era un gris y el otro era un guardia civil y iban de uniforme. Y esto Claro, es una pregunta también que a mí o sea, me importaba hacerme, ¿no? De cualquier persona en uniforme es parte del régimen, ¿no? Es alguien a quien disparar, eh, es un daño colateral. ¿Qué son, no? También tienen una vida, no sé, y al final, o sea, yo lo que concluyo en mi cabeza, ¿no? A las preguntas que me he hecho, a esa en concreto, es que al final cuando estás en una dictadura, todas las muertes, ¿no? Se producen muertes todo el rato, ¿no? O sea, que el problema viene de mucho más arriba. claro. Y luego también hablas con algunos representantes del FRAP que están todavía vivos, como Manuel Ujú, Blanco Chivite y ujú. Pablo Mayoral. ¿Qué te cuentan ellos? Bueno, de hecho, Bueno, el título del libro viene de un verso que Blanco Chivite, no sé si este Chivite tiene algo que ver con los chivites de Navarra. no lo sé, él es de San Sebastián, no lo sé. Bueno, pues este Yo Chivite creo que
Lo vamos a dejar ahí, escribe unos poemas a José Humberto Baena en la cárcel y tú sacas el verso, ahí el título, lo sacas de estos versos, ¿no? Sí, él escribe la víspera, ¿no? Creo que el poema de hecho se llama Víspera, del 26 al 27 de septiembre, cuando ya los otros están en capilla, ¿no? Para ser fusilados al día siguiente, le escribe un poema y los versos, la estrofa, ¿no? Que dice el título del libro, dice, a ver si me acuerdo, hoy velaré toda la noche, solo y en silencio, hoy velaré toda la noche, mañana matarán a Daniel, mi camarada. Entonces, Blanco Chivite y Mayoral estaban condenados también, ¿no? Y fueron también juzgados en ese Consejo de Guerra, en este caso con José Humberto Baena, por la muerte de Lucio Rodríguez. Y a ellos dos, a Blanco Chivite se le indultó y se le puso una condena de 30 años y a Pablo Mayoral de 25 años. Entonces, bueno, claro, yo me fui a verlos, ellos tienen una editorial en un garaje en Villaverde, que es, o sea, a mí me impactó mucho visitarlos, ¿no? Porque era como entrar en los años 70, conservan las propagandas, los pósters, ¿no? De todas de todas las manifestaciones que hubo para detener las condenas, de las que hubo en los años posteriores. Y bueno, o sea, a mí me encantó hablar con ellos, ¿no? También me dieron una perspectiva que yo no contemplaba, ¿no? O sea, yo al principio todo lo que quería saber era, ¿pero lo hicieron o no lo hicieron? ¿Estuvisteis o no estuvisteis? Y me hicieron pensar que lo que sí pasó, o sea, el único hecho probado de la historia es que estos tres murieron a manos del Estado el 27 de septiembre. Lo demás es culpa de la memoria democrática, o como se quiera llamar en este país, que no hay, o sea, los sumarios, las fuentes orales y familiares, todo es inestable, ¿no? Todo se desvanece, no puedes creer lo que deja escrito una dictadura. Las familias, pues evidentemente, cuando se habla desde la emoción y buscando una explicación racional a que el Estado haya matado a tu hermano, a tu hijo, pues también, claro, las historias que se levantan alrededor son muy complicadas. Entonces, bueno, conocerlos fue vital para mí, para escribir. Ahí, bueno, vamos a, tú en el libro te preocupas mucho de explicar, que es un poco de justicia lo que supongo que, O sea, que ves, que es explicar la vida de estas personas, quiénes eran, digamos, ¿no? uh-huh. Más allá de esta idea de que fueron como unos revolucionarios y tal, no sé qué, pues explicas pues, que alguno estaba su mujer embarazada, tal, explicas las cosas que no quería pedirte, si pudieras hacer como una pequeña pincelada, no tenemos tiempo aquí para entrar en las tres biografías, pero una Sí. pequeña pincelada de cada uno de ellos para pues bueno, pues para volver a resucitarlos, como haces en el libro, digamos, ¿no? De explicar un poco quién es, de hecho, Humberto, llamado Daniel, que es el de Daniel de tu libro, José Luis Sánchez de Bravo Soya, que conocido como Hidalgo en sus Uh-huh. círculos, y Ramón García Sanz, conocido como El Pito en sus círculos. Bueno, pues José Humberto Baena, Daniel, ¿no? Es un chico gallego de Vigo, que de una familia pues, normal, ¿no? Su padre conservador, su madre una mujer del campo de Galicia, que empieza a politizarse en la universidad, cuando empieza a estudiar filosofía y letras, empieza a participar en sentadas, en manifestaciones, ya lo detienen una primera vez por tirar propaganda contra el rector de la Universidad de Santiago. Y fíjate, justamente José Humberto viene a Hoyo de Manzanares a hacer la mili, el lugar donde unos años después va a ser fusilado, ¿no? Y eso es una casualidad. Y ya en la mili también conoce a gente del FRAP, ¿no? Y empieza pues a conectarse. Y cuando vuelve a Vigo, él tiene que dejar la carrera porque le habían quedado unos antecedentes, empieza a buscar trabajo de cualquier cosa, trabaja de peón de fundición, se queja, ¿no? Se manifiesta contra los salarios, los horarios de los compañeros y, bueno, empieza una politización que acaba haciendo una imprudencia, a lo mejor, ¿no? Pero una cosa bastante inocua, inocente, ¿no? Publican una esquela en el Faro de Vigo eh, señalando que a un obrero, ¿no? Que había muerto de un tiro al aire en una manifestación,
pues que lo había matado la represión, ¿no? Algo así ponen, ahora mismo no lo recuerdo, ¿no? Entonces los empiezan a perseguir, se vienen a Madrid, entran en contacto con el FRAP y en cosa de 2 meses está en la cárcel condenado y muere. Eso es Humberto Baena. Perdón, el autor del relato que tú añades al final Sí, del sí, libro, eso añades quería un decir. relato que había Eso escrito él quería en la decir. cárcel. Ah, perdona, sí, dime. No, sí, o sea, solamente que era un chaval pues que escribía, ¿no? Y ese relato que hemos puesto al final, porque me parece que es como asistir por fin, ¿no? Después de que se calle la narradora, que se calle la ficción, ¿no? A la primera persona, a la voz real de Daniel. Y yo creo que ese relato dice muchas cosas, ¿no? De la persona. Luego José Luis Sánchez Bravo también era de Vigo, casualmente, y bueno, pues me parece que eran 6 hermanos. Es una familia que ha tenido que enfrentarse a muchas muertes, ¿no? La madre de esos 6 hijos. Y bueno, él estudia físicas y entra en la FUDE, ¿no? Que era un partido universitario, ¿no? Que dependía del FRAP. Y igualmente pues empieza a meterse, ¿no? Y a politizarse y acaba viniéndose a Madrid y formando parte del FRAP y de estos grupos de combate, ¿no? Y José Luis y Ramón se conocen en Madrid, en Cuatro Caminos, en un restaurante, un día que van a comer allí a un bar de obreros de menú del día, un tugurio, y José Luis es el que de alguna forma politiza, ¿no? Teóricamente me refiero con la teoría, ¿no? Porque Ramón sí era un obrero de verdad, ¿no? O sea, había trabajado toda la vida y era huérfano, ¿no? Venía de Zaragoza, había llegado a Madrid y se hacen amigos, se hacen camaradas y bueno, pues acaban muriendo el mismo día. O sea, son vidas muy cortas en las que hay una politización final, ¿no? De los 18 a los 20 y tantos años y que en cuestión de meses acaban pues asesinados, ¿no? Asesinados, pero antes de ser asesinados pasan por la Puerta del Sol, ¿no? Donde son torturados. En tu libro tiene también cabida el Antonio González Pacheco, conocido por todos como Billy el Niño, a quien tú ya comentas en el libro, recuerdas que algunos periodistas en los últimos años de su vida estuvieron como persiguiéndolo. Yo creo que son imágenes que recordamos muchas personas que no vivimos la época, digamos, y esas imágenes del hecho de que pudiera estar viviendo alguien tranquilamente con ese pasado a sus espaldas, pero luego también cuentas las torturas que se hicieron en la Puerta del Sol, delante de, bueno, lo contarás tú, donde precisamente tú hace poco viste una manifestación de jovenzuelos de ultraderecha, ahí celebrando la extrema derecha, seguramente sin saber dónde estaban y lo que tenían delante, digamos, ¿no? Pues mira, Álvaro, ya no sé si sin saber o incluso sabiéndolo, ¿no? Estamos en Ya, este punto sí, sí, estamos ahí, sí. de la historia, ¿no? De que casi van a reivindicar que se torture gente. Pues Claro. sí, estos tres, ¿no? Como miles de militantes o de gente con ideas contrarias al franquismo o vidas que no encajaban en la moral del régimen, pues pasaron por allí, por los sótanos de la Puerta del Sol de Madrid, donde está el gobierno regional de la comunidad, donde no he podido entrar porque no dan acceso, ¿no? Ni siquiera para ver o para hacer una pequeña idea de cómo era aquello, y allí pues la Dirección General de Seguridad, donde estaba la Brigada Político-Social, pues hacía los interrogatorios, ¿no? Hay muchísimos testimonios de un montón de militantes hablando de las barbaridades que se cometían ahí, pues de descargas eléctricas en partes blandas del cuerpo, fingimientos de ahogarse, golpes, en fin, y quién sabe, ¿no? Hasta qué punto y qué más es otra de las grandes lagunas que no tenemos porque no había registros de entrada ni de salida. O sea, esta gente pasaba por allí, no quedaba registro de cuándo llegaron, no quedaba registro de cuándo salieron, y si alguno se perdió por el camino, pues allí, ¿no? En ese agujero. Y sí, allí estaba pues este policía, ¿no? Que muchos recordaban porque era especialmente sádico con los detenidos y con las detenidas, que era Billy el Niño, ¿no? Que murió de coronavirus en la pandemia. Y que recibió 20.000 pesetas en el 75 por desarticular el aparato de propaganda del FRAP, precisamente. O sea, uno de los grandes Sí. artífices de eliminar este grupo, digamos, ¿no? Sí, sí.
o sea, en 2020, ¿no? Es cuando sea 2020 o 2022, ahora no lo recuerdo, cuando se han quitado las condecoraciones y las medallas a toda esta gente, ¿eh? O sea, es que Claro. los hemos tenido ahí cobrando dinero Sí, del sí, sí. Estado hasta hace nada, es que es alucinante y todavía alguno ha votado que no. Bueno, ya sabemos. Oye, me ha parecido muy valiente el momento en el que tú insinúas en el libro, o sea, tú misma te preguntas muy rápidamente, pero ahí lo dejas, que por qué no estás hablando de los dos militantes de ETA, ¿no? Porque que son John Paredes Manotas y Ángel Otaegui Echevarría, que también fueron ejecutados ese día, no están en Madrid, no están en Hoyo de Manzanares, por tanto, ¿no? Este eximente. Y luego, aparte, también te planteas tú mismo porque, bueno, porque son miembros de ETA, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, no sé, esto, ¿cómo resuelves este dilema moral del periodista o del investigador, digamos, ¿no? Bueno, o sea, realmente no he hablado de ellos dos porque, o sea, yo lo pongo a continuación, ¿no? ¿Por qué no he hablado de ellos? Porque no estaban al lado de mi casa y realmente la historia se me iba un poco de Madrid y de eso que yo quería contar, de si los han matado aquí y yo no me he enterado, yo he ido ahí de acampada y no lo he sabido nunca, ¿no? Pero, o sea, a mí no me importa nunca hacerme preguntas complicadas, ¿no? Aunque luego no acabe sabiendo muy bien la respuesta, pero, o sea, tenemos que saber en qué país vivimos y cuáles son nuestras coordenadas de vida, ¿no? Cuando hemos nacido, qué hemos vivido y qué tenemos en la cabeza y qué no. Entonces, bueno, o sea, hablar de ETA siempre es complicado. Ya me pasó en la anterior novela, en La Bajamar, Claro. donde también hice ahí un trabajo, ¿no? de comprensión. O sea, es que yo creo que escribir es comprender y hacerte preguntas que tal vez no llegues a resolver, o sí, ¿no? Oye, el juicio fue una puesta en escena total. Tú comentas que precisamente ese mismo verano, en el 75, se había aprobado un nuevo decreto para la prevención y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y subversión contra la paz social y seguridad social, que básicamente se resume diciendo que daban permiso para hacer juicios sumarísimos en cortes militares, Ujú. ¿no? Y Sí, esto hace que todo el juicio sea bueno, una patochada. sí. Sobre la pregunta anterior de ETA, quiero decir que esos dos jóvenes que pertenecen a ETA, que fueron asesinados ese día, tienen unas historias también muy dignas, ¿no? De ser contadas. Y que al final, o sea, la pena de muerte se les aplicó, ¿no? De la misma manera. Aunque yo no me haya ocupado de contarlo. Y bueno, los consejos de guerra, o sea, primero, un consejo de guerra en el año 75. Ya, ya. El consejo de guerra en el año 75 no tiene ningún sentido, ¿no? Un consejo de guerra orquestado por militares, ¿no? Donde se expulsó a todos los abogados de las salas en los dos juicios. Se puso abogados suplentes que eran los propios militares que no tenían ni idea. Se les pasó la documentación y todo, o sea, sí, todos los papeles, ¿no? Del juicio a los abogados muy pocas horas antes. Se desestimaron 190 pruebas, no se recogió testimonios de testigos. No sé, o sea, fue una farsa muy tremenda. De hecho, hay un reportaje por ahí, ¿no? De muchos años después del juez que instruyó ese caso arrepintiéndose, ¿no? De haber participado de aquello. No sé, debió ser como una impotencia, ¿no? Pues los van a matar y los van a matar y ya está, ¿no? O sea, estaban sentenciados mucho antes. Y luego también, igual que antes hemos dicho que hay una idea de que Franco murió en la cama y aquí nadie hizo nada, pero también aquí en el libro se demuestra, digamos, cómo la comunidad internacional sí que intentó ayudar, que también da la sensación de que estábamos muy solos, incluso en esos años ya Ujú. tardíos. Pero aquí tú pones incluso al mismo Papa Sí, sí. pidiendo clemencia, la Conferencia Episcopal Española pidiendo reflexión y clemencia, y luego, bueno, citas aquí un reguero de países que lanzan protestas y, bueno, y incluso la ONU que protesta contra toda esta situación, ¿no? ¿Cuál fue un poco el plano internacional que se vivió en esos momentos? Bueno, eso fue, o sea, fue por muchas partes, ¿no? O sea, lo del Papa es muy impresionante porque el franquismo se sujetaba, ¿no?
buena parte en la religión, aunque ya habían tenido algunas fricciones con el Vaticano. Pero el Papa llamó 3 veces, ¿no?, a Franco para decirle que no matara a esta gente. Y la última, Franco dijo que nadie me moleste, ¿no? Y se fue a dormir. Y a la mañana siguiente murieron y el Papa llamó para detenerlo. La conferencia episcopal también manda una carta donde dice ser magnánimos, ¿no? No es aplicar la violencia ni responder así. Y bueno, fueron muchísimos países, ¿no? No sé, había muchísimo revuelo. España estaba ya como muy encerrada en sí misma, ¿no? Y el régimen estaba absolutamente desquiciado ya con, no sé, con que fueran criticados, ¿no?, o señalados desde México, desde Portugal, desde un montón de sitios. Y tenían mucho miedo, ¿no?, de qué es lo que podía pasar. De hecho, unos días después, ¿no?, ellos mueren el 27, me parece que es el 1 de octubre, es esta manifestación última, ¿no?, en la Plaza de Oriente de Madrid, donde todo el discurso de Franco está orientado a decir estamos respondiendo al comunismo, no tienen nada que decirnos de fuera, ¿no? Y si ves las pancartas que se ven en los vídeos de esa época, son todas como dejad que España haga lo que tiene que hacer. O sea, no sé, es como un aislamiento. O sea, esas 3 muertes realmente es el estertor, ¿no?, del terror, ¿no? Que no Pero tienen sorprende, sentido. pero sorprende mucho que el Papa, o sea, el Papa llamando a Franco y Franco no haciendo caso al Papa, o sea, al Ujú. Papa que no le ha llamado el presidente de otro país, ¿sabes? Le llama al Papa a un régimen nacional católico. Sí, sí, ¿Sabes? así fue. Sí, ¿no? Se fue a dormir. ¿Qué se le va a hacer? Oye, Miguel Ángel Aguilar fue uno de los pocos periodistas que no llegó a estar allí, pero casi, ¿no? Ujú. ¿Qué Sí. te contó él? Bueno, lo que me pasó con Miguel Ángel Aguilar, que lo visité, ¿no?, como al principio, cuando empecé a escribir, primero me decía como, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué quieres mirar ahí? Porque ahora está como todo más fresco y más revuelto, ¿no? Por los 50 años, pero esto pues sería el año 2021, a lo mejor cuando yo fui a verlo, y le extrañó mucho que pues, fue como una chica como tú que hace buscando aquí en esta cosa, ¿no? Él siempre dice que es el suceso, ¿no?, de su trayectoria periodística que más le ha impactado, ¿no? Y no serán pocos los que haya tenido que ver Miguel Ángel Aguilar. Y bueno, él lo que hizo fue darme todo lo que tenía sobre eso, ¿no? Todo lo que había escrito, me llegó hasta la crónica, la crónica a máquina de lo que publicó después, ¿no? Y entonces yo cuando él no quería como hablarme, ¿no?, en ese momento de cómo lo vivió él. Él me decía, yo ya lo escribí, ¿no? Entonces a mí me sirvió esa postura que él tuvo conmigo, aunque me dio todo eso, ¿no?, para entender que había un lugar donde sí podía ser fiable la información, ¿no?, que era en el periodismo. Él cuenta, ¿no? O sea, hay una pregunta en el libro que es muy absurda, pero yo me preguntaba, eh, ¿haría frío el 27 de septiembre en Hoyo de Manzanares o no, no? Entonces no había forma de medirlo, son estimaciones, no sé qué. Y por fin me encuentro, ¿no?, que en la crónica de Miguel Ángel Aguilar que pone, la mañana amaneció soleada, pero luego entraron nubes y el ambiente se puso fresco, ¿no? Son esas cosas que están ahí, ¿no? Y no están en ningún otro lugar. De hecho, Miguel Ángel Aguilar te pregunta que por qué estás tú interesada en este tema y es algo que se puede hacer cualquier lector de tu obra en general, mirando tus obras y decir, bueno, ¿qué tiene esta mujer con estos temas, ¿no? Bueno, en el libro desvelas que tu padre estuvo velando a Franco en el Palacio Real el 21 y 22 de noviembre del 75 en turnos de media hora, pero ahí estuvo tu padre, que también es un descubrimiento, digamos, descubrir que tu padre veló a Franco debe ser un impacto Bueno, tenemos importante. una foto, pero Ya, bueno, ya. o sea, le tocó, ¿no? O sea, Sí, sí, claro, claro, estaba claro, haciendo la claro. pili y lo cogieron porque siempre decimos en casa que porque era rubio y alto y quedaba bien. Puede ser. Y ahí Pero acabó. bueno, no sé si de ahí te vienen estos temas, este interés por los temas de la época de la transición, ¿no? Porque tus libros, algunos de ellos de la guerra civil, de los emigrantes, de tal, no sé.
Pues no, o sea, no hay nada biográfico o familiar que me ate especialmente. O sea, claro, pues mis abuelos tienen una historia como la tienen todos los abuelos de España, ¿no? O sea, Sí. seguro que si te pones a preguntarlas hay mucho más rocambolescas y más novelables, ¿no? Que la de los dos míos o de mis abuelas. Pues no lo sé, o sea, yo es algo que siempre me ha interesado, o sea, me interesa porque me parece que nuestro presente político y nuestro presente histórico sigue condicionado por cómo se hicieron las cosas en un tiempo inmediato anterior, ¿no? Ya cada vez menos inmediato, cada vez con menos testigos, cada vez todo menos perdido. Pero yo es que no me sé explicar este país sin conocer todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, La hija del comunista, aunque habla del exilio en Alemania, la novela llega hasta el año 90, ¿no? En La bajamar llega hasta aquí, ¿no? Y en esta no he sido capaz tampoco de contarlo. Podría haber contado desde que estos empiezan a politizarse hasta que mueren en el 75. Podría haber hecho solo eso. Pero me falta como la otra parte, ¿no? Que creo que es la que sujeta lo que a mí me interesa, que es traerlo al hoy, ¿no? Como todo eso que pasó, pues sigue aquí, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, hay bueno, me has manifestado en el libro, suponiendo que sea parte, la parte de no ficción, la parte real, hay como una lucha en ti, ¿no? Porque reproduces esa pregunta de tu hermana de nunca escribirás algo alegre y reproduces esa pregunta de tu madre que ¿por qué siempre con lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, es que Aparte de que esto sí que es, vamos, te lo puedo entrecomillar que me lo preguntan muy a estoy menudo. seguro, estoy seguro, estoy seguro. Porque además siempre los familiares quieren que escribas algo como un bestseller o un thriller, cosas así. Y tú misma te peleas contigo y dices, a ver si la próxima vez escribo una ficción, Sí. digamos, ¿no? Hay como una lucha interna ahí, ¿no? De, por Dios, dejadme en paz estos temas, pero no puedes, no, Bueno, pierdes. o sea, lo que me ha pasado con este libro, que con los otros no, por eso digo lo de la ficción, es que toda esta parte, ¿no? O sea, yo hubo un momento que tenía mi casa llena de sumarios, de papeles, de cosas, tenía que hablar con no sé quién, y yo decía, no puedo, ¿no? Y ahora mismo, con el libro ya ahí, es como que hay una parte del libro como si no me perteneciera, ¿sabes? Como estoy hablando de la vida de personas que Ya. sufrieron y siguen vivas, pero gente que perdió a un hermano y sigue aquí, ¿no? Y yo lo he hecho pues desde un lugar de respeto, ¿no? Y de recordarlos y de entenderlo todo. Pero al final todo eso, bueno, tú lo sabes, ¿no? O sea, es la ficción empieza y acaba en un lugar y esto, sin embargo, es como que se expande mucho más y me ha hecho pasarlo un poco peor. Bueno, pues te vamos a dejar descansar, que ya te hemos robado mucho tiempo. Hemos estado hablando con Aroa Moreno desde aquí, desde la CEC, desde la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, sobre su novela Mañana matarán a Daniel, que repito que lamento no tener para enseñárnosla, pero Aroa sí que la tienes y lo puedes enseñar la portada. Hemos estado hablando de este libro que nos ha gustado mucho y que esperamos que disfrutéis tanto como nosotros. Y nada, agradecemos a Aroa el tiempo dedicado y le decimos que estamos encantados de haberla tenido aquí. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.